Ahora bien, dice, por otra parte, armar un Fox News, que es este programa de televisión, aquí quiere decir, si estamos hablando de replicar, o sea, replicar de hacer lo mismo que en Estados Unidos, la astuta jugada de la derecha gringa, exacerbar los odios de los ciudadanos que se sienten relegados por los nuevos tiempos, hacerle propaganda a la idea de un Estado reducido a garante de los negocios de unos pocos, ¿sí? O sea, cuando dice unos pocos está hablando de la burguesía, ¿no? O del sector de alta sociedad. Desconocer la valiosa historia de nuestros medios de comunicación, y ahí está acusando todo lo que hace la Fox News. Entonces dice, desconocer la valiosa historia de nuestros medios de comunicación, repetir con sevicia el fallido experimento partidista de Noticias RSN, desconocer la lucha de un periodismo que de verdad ha querido que su ideología sea la defensa de la democracia. ¿Sí? O sea, armar un Fox News colombiano va a estar en contra de la democracia. Y confirmarle la necesidad de mano dura a esa clase de gente que en sus redes anima a no salir a la mansión en tiempos de confinamiento, servirle a aquel contramovimiento, o sea, servirle a los de derecha, ¿no? A los conservadores, que han querido normalizar el machismo, el racismo, el clasismo, la homofobia, pero que aquí en Colombia además ha sido cómplice de una guerra degradada y redundante. No estoy tan actualizada como para explicarles a qué se refiere con lo de la guerra degradada y redundante, pero sí algo está muy claro, y es que dice, si vos querés armar un Fox News o si vos querés ser de los que dicen que quieren armar un Fox News, entonces vas a querer normalizar el machismo, el racismo, el clasismo, la homofobia. ¿Sí? Son acusaciones, había puesto una alarma. Son acusaciones que le está haciendo a esta gente que dice armemos un Fox News colombiano. Bueno, acá puse como un resumen de lo que se trataba el párrafo, ¿no? Y acá vamos a la conclusión. Todo lo que vimos recién fueron los argumentos, menos el primer párrafo, que ese fue la tesis, pero todo lo que vimos anteriormente son los argumentos. Y acá en la conclusión dice, por supuesto, en el mundo ha habido peores ideas que montar un Fox criollo. Ahora presten atención. Ha habido peores ideas. Y acá utiliza otro recurso que es la ironía. Créanme que hubo una vez, dice, el cigarro con paraguas, que seguramente igual son inventos que hubo, ¿no? La verdad es que no lo sé, no es chequeable en este momento, pero dice, créanme que hubo una vez el cigarro con paraguas, el colchón a prueba de infidelidades, la máquina que investiga el dolor de los vegetales, y sin embargo, ¿sí? Está comparando todas esas ideas que son locas a montar un Fox criollo, como lo menciona él. Y sin embargo, vieron que usó sin embargo de nuevo. En los conectores, fíjense mucho en los conectores. Dice, sí que suena obsoleto a audacia fallida de personas que ha tenido siempre la penúltima palabra, eso de reducir un medio de comunicación hecho y derecho a aparato propagandístico, en estos días alargados y determinantes en los que cada vez resulta más evidente que es necesario ganarse a pulso a los lectores. Ya ha estado quedando claro que ya no es posible abusar impunemente de la vida de nadie ni de la vida de nada. O sea, lo que está diciendo acá es básicamente que esos que quieren armar un Fox criollo son periodistas que no lo valen, que quieren hacer solamente un aparato propagandístico y que para él resulta más evidente que es necesario ganarse a pulso a los lectores, o sea, con trabajo y esfuerzo. Y ha estado quedando claro que ya no es posible abusar, y acá apela al lector de manera muy directa, porque dice, ya no es posible abusar impunemente de la vida de nadie ni de nada, como diciendo, ya no podés andar diciendo cosas falsas pensando que la otra persona que te escucha no tiene pensamiento crítico. No se puede abusar de la vida de nadie y de nada. Entonces, nuestra tarea como periodistas, entonces, bueno, ahí entra en otra historia. Pero quiero que vean, eso es un texto argumentativo, un artículo de opinión de Ricardo Silva Romero, acá está su página, y
es muy claro y los ejemplos que usan son muy claros. Entonces, fíjense en ese uso de la ironía, en esto de rectificar la palabra o hacer énfasis en ciertas cosas, acusar impunemente, ¿sí? Son palabras que no se usan cotidianamente como... impunemente es una palabra fuerte, después suena obsoleto, como son extremistas los adjetivos que se usan también. Bueno, y acá está lo que queremos hablando. Ahora bien, esto es la parte un poquito más densa, para mí también, porque tengo que contarles los conectores argumentativos. Nosotros habíamos trabajado la vez pasada con conectores, esta vez tenemos conectores argumentativos, es decir, especializados para este tipo de textos, que van a ser los de causa, que indican que los enunciados que le siguen explican o dan razón a los enunciados antecedentes. Por ejemplo, el alcohol, sigamos con el mismo ejemplo, ¿no? Porque el consumo del alcohol es perjudicial para la salud, porque se ha demostrado que una vez que está en el cuerpo humano, etcétera, 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 ¿no? Pero no solo me usen porque, úsenme pues, puesto que, dado que, ya, ahí tienen un montón de ejemplos y sinónimos, ya que, por el hecho de que, en virtud de. Después están los de certeza, que indican que los enunciados que le siguen son enunciados ya aprobados por el autor, o enunciados aceptados por una comunidad. Por ejemplo, es evidente que si uno consume 3 litros de alcohol, va a quedar borracho. Es indudable que el consumo de alcohol o que la venta de alcohol ha aumentado durante el tiempo. O es incuestionable que los adolescentes toman alcohol desde más temprana edad, ¿no? Después, por ejemplo, dice, bueno, después están los de condición, que siempre que aparece un texto aparece una condicional. Por ejemplo, si nosotros decimos, mientras que haya libre venta de alcohol en los supermercados, va a haber menos o va a haber más consumo de alcohol en las casas o en los hogares, por ejemplo. Después tenemos los consecuencias, que indican que los enunciados que les siguen son efectos de razonamientos antecedentes o de una condición. Luego, entonces, por eso, de manera que, de donde se sigue, así pues, así que, por lo tanto, de suerte que, por consiguiente, de ello resulta que, en efecto. Entonces, por ejemplo, decimos, el consumo de alcohol aumentó durante los años gracias a la venta libre de los supermercados. De manera que lo que debemos hacer es prohibir la venta de alcohol. O de donde se sigue, controlar el consumo de alcohol, o por consiguiente los supermercados deberían no vender libremente el alcohol. ¿Me explico? Yo pregunto y nadie me responde. Yo pregunto como si estuvieran acá. Oposición. Estos conectores señalan que los enunciados que vienen a continuación contienen alguna diferencia respecto de los que le preceden. O sea, estoy como diferenciando dos cosas y contradiciéndolas. Entonces, pero aunque contrariamente, en cambio, no obstante, ahora bien, por ejemplo, uno podría pensar que solo el exceso del consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Sin embargo, aunque te tomes una copa de vino a la noche, ¿sí? O por el contrario, el solo consumo del alcohol, o contrariamente, ¿sí? Bueno, las últimas consideraciones. Estos son aspectos importantes que me parece que ustedes tienen que tener a la hora de la producción del texto. Tenemos, en primer lugar, la utilización de modalizadores más adecuados que marcan la subjetividad del escritor, tales como quizás, evidentemente, seguramente, sin duda, desgraciadamente. Y esto es lo que le venía diciendo con las palabras que utilizaba el artículo de opinión. ¿Por qué? Porque yo tengo una subjetividad, yo tengo una opinión.
Entonces, para marcar esa opinión, yo tengo que usar palabras que me lo reafirmen y me den énfasis. Es evidente que el consumo de alcohol, desgraciadamente, si consumís alcohol te va a perjudicar a la salud. Son como adjetivos particulares que uno usa para expresar énfasis en ciertos aspectos. Uso de verbos como creo que, pienso que, me parece que, supongo que, dudo que. Bueno, este es uno de los aspectos que me olvidé de mencionar, y es que el texto argumentativo va a estar escrito en primera persona, del singular al plural, pero en primera persona. Es decir, ustedes creen que el consumo de alcohol, yo creo que el consumo de alcohol es perjudicial para la salud, porque otro puede pensar, no, es el exceso del consumo de alcohol. Pienso que, me parece que. Bueno, lo que hay que hacer es revisar la cohesión para encontrar maneras de resolver las repeticiones. Esto es importante, lo vimos en la clase pasada con cohesiones y coherencia. Resolver las repeticiones es algo que también pasa mucho en los textos que ustedes me entregan. Para no repetir alcohol, voy a usar sinónimos, voy a usar pronombres, es decir, que voy a decir haciendo referencia al alcohol, es perjudicial porque recursos léxicos, los conectores adecuados, que son los anteriores que vimos, y revisar si se ha conseguido el objetivo del texto. Es decir, cuando uno lo tenga escrito, revisar si el objetivo, ¿cuál es el objetivo? Persuadir al oyente. Bueno, se cumplió. Puedes leérselo a un amigo, a una amiga, al hermano, a la hermana, a los padres, a cualquier persona se lo pueden leer y decir, ¿te convence lo que te estoy diciendo? ¿Te convenció el texto? Y bueno, te van a decir la verdad o no, pero la cuestión es que chequeen eso, si se consiguió el objetivo. Un texto argumentativo debe demostrar el manejo de opiniones o de argumentos favorables, o sea, a favor, o desfavorables en contra, con relación al problema que se está tratando. El consumo de alcohol. Yo estoy en contra. Desfavorable. Mi opinión es clara. ¿Sí? Terminamos las diapositivas y nos vamos al trabajo práctico. El trabajo práctico número 5, el texto argumentativo. Este es el mismo formato que el anterior, el nombre, el turno, la fecha de entrega. No me molesta si cambian el formato, igual hay varios que han cambiado los formatos en el trabajo práctico anterior. Es decir, que esto lo han hecho con la letra que quieran y qué sé yo, me parece correcto, digo, no hay problema en eso. Si ustedes quieren agregarle carátula y esas cosas, me parece bien. No evalúo respecto a eso, pero me parece bien. Y después nada, la modalidad es individual, ya no es en grupo. Y la realización del trabajo práctico, bueno, es de carácter obligatorio ver los videos, eso lo estoy chequeando. Se descontarán puntos por los errores de ortografía y el trabajo tiene que entregarse justificado. Ahora bien, las consignas, la primera consigna es: lea el texto diatriba del fútbol de hoy, de Juan Filoy. Este texto lo vamos a leer en otro video, que también voy a subir. Lo vamos a leer juntos porque es un poco complicado, pero por lo que va a requerir varias lecturas. No les voy a mentir, lo van a tener que leer varias veces. Es un texto de una carilla y algo, pero sí, para entenderlo lo van a tener que leer varias veces. Y para trabajar con este texto tienen que investigar las palabras que no comprendan del texto. Y para responder tienen estas dos preguntas que son importantes. La primera, ¿cuál es el propósito del autor? Según lo que entendiste vos, ¿qué quiere decirte el autor? ¿Cuál es el objetivo del autor? La segunda consigna es: ¿de qué se trata el texto? Explique brevemente. ¿Me explican breve de qué se trata el texto, qué es lo que dice el autor, etcétera? En el punto 2 dice: arme 2 argumentos a favor y 2 argumentos en contra acerca de lo que propone el texto de Juan Filoy. Completa el cuadro de doble entrada. Tienen que poner 2 argumentos a favor de lo que dice el autor. El autor está planteando una idea en el texto. Ustedes van a decir 2 argumentos a favor o 2 argumentos en contra. Ya les digo que hay varios que van a estar enojados con el texto de Juan Filoy, pero lo voy a decir en el siguiente video. Entonces ustedes tienen que elegir 2 argumentos a favor, por lo menos 2 argumentos en contra. Si quieren poner más, pueden. Por ejemplo, si yo digo el consumo de alcohol es perjudicial para la salud, argumentos a favor:
es perjudicial a la salud porque se ha demostrado que argumentos en contra, el exceso